Hola nuevamente, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Aquí estamos realizando un nuevo video para ir trabajando en la asignatura de lenguaje e ir avanzando en la unidad, en este trabajo a distancia que estamos realizando hace ya bastante tiempo. ¿Ya? Hoy el objetivo va a ser el siguiente: vamos a hacer una continuación del trabajo que estábamos realizando con el texto El Cururo Incomprendido. Ya vamos a hacer una actividad siguiendo o utilizando ese texto para irlo complementando. El objetivo de hoy va a ser elaborar una ficha de vocabulario con palabras del texto narrativo El Cururo Incomprendido. ¿Ya? Una ficha de vocabulario con palabras que aparezcan en ese texto. O sea, va a ser una actividad bastante sencilla la que vamos a realizar. Primero vamos a recordar algunas cosas. ¿Ya? Recuerden que trabajamos en un texto narrativo que era un texto creado, ¿cierto? Un texto de ficción, donde todo está en la mente de una persona, de un autor, de un escritor, y él crea toda una historia, todos unos personajes, ¿cierto? Acontecimientos, ambientes, para generar una historia. Personajes que, como vimos, tienen ciertas características y les van ocurriendo cosas, ¿ya? Pueden haber uno o varios personajes. Y esta historia ocurre en un ambiente también creado, ficticio, y puede haber una variedad de tipos, ¿ya? Bosques, eh, castillos, como se ahí en el mar, una casa, y como apareció en el texto que leímos, una especie de bosque y una escuela, ¿ya? El texto que leímos fue este, que está en la página 20 de su texto. Ya tienen que, hoy día lo vamos a volver a ocupar para extraer palabras. Y ustedes fueron capaces de leerlo y responder algunas preguntas de comprensión, o sea, ya pudieron saber de qué trataba el texto y pudieron darse cuenta por qué el Kururo era incomprendido, ¿ya? Y pudieron darse cuenta de la causa. Ustedes pudieron hacer una predicción antes de leer el texto. Cuando lo leyeron, se dieron cuenta que quizá pasó otra cosa o le acertaron a su predicción. Pero en este texto aprendimos también otras cosas interesantes, conceptos importantes sobre especialmente los personajes. ¿Ya? Nos dimos cuenta que los personajes, hay tipos de personajes. Están los personajes principales y secundarios. ¿Ya? El principal era el Kururo, ¿cierto? Es como dice ahí, protagonista. Puede haber dos tipos de personajes principales: los protagonistas y los antagonistas. El protagonista es de quien trata la historia, ¿ya? El principal, al que le ocurren todos los acontecimientos. Y el antagonista es un personaje que está en contra del protagonista, ¿ya? Es como el villano, el enemigo, ¿ya? Que quiere apoderarse de él o hacer que lo que quiere lograr el personaje principal, el protagonista, no puede hacerlo, ¿ya? Entonces son como los que siempre aparecen, uno u otro, en la historia hasta el final, ¿ya? En cambio, los secundarios aparecen a veces, aparecen como en este caso la lagartija. Apareció al principio, ¿cierto? Y después no tuvo mucha relevancia y el Kururo siguió su historia, ¿ya? Después aparece la profesora, Tuco, y no interactúa mucho con el Kururo, pero el Kururo es el principal. A él le ocurre toda esta historia. Los demás van pasando en la historia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en este cuento no había un antagonista, ¿no? No había un personaje que estuviese en contra del Kururo, que lo siguiera en todo momento, que intentara arrebatarle su objetivo. ¿Ya? No se vio en esta historia, por lo menos. ¿Ya? Y también vimos que los personajes tienen ciertas características, ¿ya? Características físicas y psicológicas, ¿ya? Y estas son cualidades del personaje que uno se puede dar cuenta. Las físicas son el aspecto, el cuerpo, ¿ya? Y la fotografía me sirve para eso, o la imagen. Puedo ver de que de color negro, unos bigotes bien largos, sus piernas o extremidades bien delgadas, sus dientes muy largos, ¿ya? Y las psicológicas es como él, su forma de ser.
Y ahí podemos, al leer, darnos cuenta de sus características, que era bien entusiasta, quería ser sabio, era bien curioso, pretencioso, ¿ya? Algunas palabras que podemos darnos cuenta de sus rasgos psicológicos. ¿Ya? Entonces esas cosas también aprendimos en el texto. Los tipos de personajes y que estos personajes tienen características físicas y psicológicas. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar a lo que es el trabajo de hoy. Trabajo, como les dije, bien sencillo. Vamos a elaborar una ficha de vocabulario. Recuerde que esto siempre lo hacíamos, eh, casi todas las semanas elaborábamos una ficha o semana por medio. Y esto también lo quiero hacer durante todo el año. Vamos a ir elaborando algunas fichas, respetando el formato, eso sí, lo cual voy a repasar porque algunas personas no respetaron este formato, especialmente los que son más nuevos. Los que son ya más antiguos lo dominan muy bien y lo hacen muy bien. Recordemos que tenemos que tener una hoja, puede ser una hoja de oficio, ojalá una hoja de oficio, o cuaderno, ya es que si no hay algún otro tipo de hoja en la que podamos hacerlo. Y la hoja se divide, si es de oficio o tamaño carta, se divide en cuatro partes, ¿ya? Cuatro partes iguales. Y hacemos una línea vertical a un costado, dejamos un pequeño espacio aquí, pequeño espacio, para después hacer un dibujo. Y ponemos los conceptos. Los conceptos tienen que ir en grande, letra mayúscula, destacada, con color, puede ser un color rojo, un color azul. Ponemos las palabras. Por ejemplo, eran, me parece, atuendo, terciopelo, excéntrico, indispensable. Se ponen en grande. Y debajo de este espacio, escribo dos cosas. Escribo el significado de atuendo. ¿Qué significa atuendo? Lo busco en el diccionario. O puedo conversar con mi papá, mi mamá, o en internet. Y abajo, escribo una oración. Oración acá, una oración. Una oración con la palabra atuendo. ¿Ya? Acá escribo qué significa terciopelo, lo busco en el diccionario, escribo qué significa terciopelo, escribo el significado. Abajo, invento una oración con la palabra terciopelo. Una oración, ¿ya? Y una vez que hago eso con todas las palabras, aquí hago un dibujo de estos conceptos, ¿cierto? Cualquier cosa, lo que sea que represente el concepto, ¿ya? O la oración. ¿Ya? Entonces, de esa forma, por favor, de esa forma, ¿ya? Si van a ocupar el cuaderno, que es más pequeño, ¿cierto? Pueden dividir la hoja en dos partes y otra hoja en dos. Y aquí ponen el concepto, aquí ponen la palabra, ¿ya? En este sector, que quepan las dos por hoja, porque el cuaderno es más pequeño, no hay tanto espacio. Y eso es lo mismo. Aquí ponen el significado y aquí la oración. Significado, oración. Significado, oración. Y así. Significado, oración. Y entonces así queda más ordenado porque el cuaderno es más pequeño. ¿Ya? Quiero que respeten este formato, especialmente los alumnos nuevos, que no lo habíamos alcanzado a trabajar mucho, pero los del año pasado ya lo dominan. ¿Ya? Entonces quiero que lo hagan así. ¿Qué conceptos, qué palabras vamos a utilizar? Usted va a elegir, ya va a elegir. Va a ir al texto que está en la página 20, ahí empieza en la página 20. Y si usted se da cuenta, en cada página hay un vocabulario. Hay un vocabulario que está en un cuadrito rosado. La primera hoja aparece estas palabras. Transitar, sabio, anunciar. Esto está en la página 20. En la página 21 está esto. Esta es la página 21. Pretencioso, pellejo, satisfecho, desprecio. En la página 22, yo estoy viendo el libro también, 22, tenemos solamente una en la página 22, respingo. Y 23, tenemos estas, 23, aquí hay más. Alojar, tapiaron, congéneres, digerir, rumor, enigmas, condecoración. Condecorado que quedó tapado, condecorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Las fichas son cuatro palabras.
Las fichas tienen 4 palabras. Usted va a elegir 4 de acá. No hay que hacerlas todas. No hay que hacerlas todas. Elija 4. Ojalá una de cada página. Por ejemplo, yo puedo elegir acá anunciaba, de acá desprecio, no conozco mucho esa palabra, voy a hacer una oración con esa, acá elijo respingo y digerir, puedo elegir, ¿ves? Y ahí tengo 4 palabras, ¿ya? Una de cada. Puede ser así, ¿eh? O usted elige al azar, pero ojalá trate de ir tomando de las distintas páginas, ¿ya? Y usted elabora una ficha de vocabulario con esos conceptos, ¿ya? Entonces, en esta sesión que fue un poco más breve, hicimos una síntesis del currículum comprendido del texto, cual vamos a seguir utilizando en la clase de hoy, pero hicimos una síntesis con respecto a los personajes, ya que hay tipos de personajes. Están los principales y secundarios. Los principales pueden ser protagonistas o antagonistas. Los secundarios participan en alguna ocasión en la historia, interactúan con el protagonista. Pero el protagonista es el personaje principal, el que va de principio a fin en toda la historia, al que le ocurren todos los acontecimientos. ¿Ya? Los demás simplemente van interactuando con él y lo hacen en forma ocasional. ¿Ya? Y vamos a trabajar vocabulario con ese mismo texto. Vocabulario que está en las mismas páginas, en los cuadraditos rosados, está el vocabulario de esas páginas. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar palabras de ahí, solo 4. Solo 4. No quiero que hagan todas las palabras, es mucho. ¿Ya? Entonces elijan 4 y hacen una ficha de vocabulario. Esta vez respeten el formato, especialmente los alumnos nuevos, y me mandan una fotografía de esa ficha para yo irla viendo, ya, revisando. Pero cumplan con las partes, por favor, ya, de esa forma. Ya, estimados alumnos, entonces los dejo en esta va a ser la tarea de lenguaje, algo más sencillo. Vamos a continuar con el texto y hacer una tarea de vocabulario, ¿ya? Así que una vez que la tengan, me envían una fotografía, ¿ya? Que estén bien.